A continuación vamos a hacer como un paréntesis, porque quien va a hablar no es un líder sindical, pero bueno, pero casi, porque ha sido siempre muy amigo de la causa de los trabajadores. Se trata del doctor Aurelio Suárez Montoya. Él es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y gran conocedor de todos estos asuntos. Muchas gracias, senador Robledo. Un saludo a los compañeros de la mesa, al doctor Pava, a los dirigentes sindicales de Sintrateléfonos, de Sintraendes, al doctor Manuel Sarmiento, asesor sindical de muchas organizaciones aquí en Bogotá, a la compañera María Antonieta Cano de la ADE y a los demás dirigentes de trabajadores. Yo no diría que en Colombia hay un mercado laboral. En Colombia lo que hay es un infierno laboral. Es un infierno laboral que se ha venido gestando en este país desde los últimos 25 años. Fruto precisamente de la implantación en Colombia del neoliberalismo, de las aperturas, del libre comercio. Todo esto tenía que ir acompañado de una disminución de los costos salariales, de la tasa de salarios, para aumentar el nivel de ganancias del capital, lo que conocemos como la plusvalía. Esto se ha logrado, y seguramente ya los compañeros abogados, el compañero Luque y los demás, han expresado que esto se ha logrado a través de degradar el contrato laboral, empezando por la Ley 50, que terminó siendo el primer gran golpe a las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. Y sobre todo, senador Robledo, enfrentar esto con una concepción que se ha venido imponiendo en el país y que creo que hay que erradicar. Y es que desde hace mucho tiempo se está hablando de que en Colombia el trabajo es un costo y no un creador de valor y de riqueza. Entonces uno oye permanentemente a los neoliberales diciéndole al país de que hay que rebajar los costos de la nómina, los impuestos a la nómina, las cargas de la nómina. Como que si los trabajadores fueran a sus puestos de trabajo no a generar valor y a generar riqueza, sino a convertirse en una carga. Desde hace mucho tiempo la economía aclaró este problema, incluido Adam Smith, el padre de la economía clásica. Dijo, el valor es la única mercancía que genera trabajo. Y después Carlos Marx le agregó, y ganancia. Y aquí en Colombia nos han venido montando el cuento de que el trabajo es una carga, que es un estorbo, que nos hacen un favor cuando nos dan trabajo, cuando el verdadero generador de riqueza, de ganancia y de valor es el trabajo. Después vino en la crisis, después de la crisis del año de 1999, había que generar más plusvalía, había que generar más ganancia. Las flexibilizaciones laborales, que así se le llaman, que generó la Ley 50 y la Ley 100, no eran suficientes. Y entonces llegó la Ley 789, esa precisamente que el presidente Santos, en afanes electorales, dijo que iba a recomponer y ya embolató con el ministro Garzón, y que ha generado una desregulación aún mayor del contrato laboral y que yo catalogaría como la puerta de entrada a esta indignante tercerización del trabajo en Colombia. ¿Cuál es el resultado en términos económicos? Voy a dar unos datos breves de lo que ha sucedido acá en estos años. Un estudio de un economista que no es propiamente, digamos, del lado de los sindicatos, del doctor Urrutia, señala que entre 1980 y el año 2006 solamente los salarios de los sectores de electricidad, gas y agua, y minería y financieros conservaron su valor real. Los salarios del resto de la economía perdieron poder adquisitivo y valor real de entre 1980 y el año 2006. Y se ha aumentado realmente los rendimientos del salario en términos de valor y en términos de riqueza. Un estudio reciente del Banco de la República señala que cada trabajador del sector minero, de electricidad y gas y agua,
genera 77,9 millones de pesos de riqueza al año. Cada trabajador genera esto. Pero a contrapartida, cuando uno mira la remuneración de los trabajadores de este sector respecto al valor que generan, apenas se le paga un 11%. O sea, generan 100 pesos y apenas se les retribuye 11 pesos de esos 100. En el caso del sector financiero es 16, en el caso del comercio, que es el principal empleador, es 45, en el caso de la industria es 32 y en el caso de la construcción es el 20. Digámoslo de manera cariñosa, un obrero de la construcción, que como se dice en Bogotá, está en la rusa, por cada 100 pesos que genera, apenas le retribuyen 20. Lo más grave de todo es que este modelo y esta relación laboral que se ha agudizado precisamente con la tercerización no resulta suficiente. Y ante la crisis económica que está viviendo el país hoy, se pide todavía más del sector del trabajo, de los trabajadores y del empleo. Y uno se pregunta, ¿qué puede ser más? Cuando, por ejemplo, de cada 100 pesos de salarios que se pagan en Colombia, 50 lo cogen el sector del 10% de los trabajadores o de los empleados mejor asalariados, y solo 13 pesos va al 50% de los trabajadores. Y un dato adicional, el 85% de las personas que trabajan en Colombia, sin contar informales, ganan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Solamente el 5% de los empleados colombianos ganan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo que viene entonces en las reformas propuestas, al tenor de las reformas tributarias, al tenor de las reformas pensionales, al tenor de las reformas que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la llamada OCDE, es aún más explotación del trabajo asalariado y más desempleo. Se nos anuncian 10.000 desempleados nuevos en el sector petrolero, y se anuncia recorte de las nóminas oficiales y de las nóminas estatales ante la crisis tributaria y fiscal que vive el país. De tal manera que los trabajadores y los colombianos en general, que valoramos a la clase obrera y a los trabajadores como el sector fundamental de la economía, tenemos en adelante que librar una batalla, no solamente por reversar lo que aquí hasta ahora se ha llegado a situaciones tan graves como las que yo he señalado aquí, sino a impedir y a resistir que la crisis que se ha generado por el neoliberalismo, por el libre comercio, por las aperturas, vaya a ser, como lo quieren hacer, trasladada al sector laboral y al sector de los trabajadores de Colombia. Muchas gracias, senador Rolón. Muchas gracias al doctor Aurelio Suárez.